Hola, buenos días Bueno, a todos. Buenos días a todos. Hoy nos acompaña el doctor Luis Ros. Hablará sobre bueno, hemos hecho un poco de comentario, pero hablará sobre la revista Radiología, qué es y para qué sirve, las estadísticas y a ver qué nos depara. Y nada, solo recordar que podéis escribir vuestras preguntas en el chat y las leeremos después de que acabe la sesión. Cuando quiera, doctor Luis Ros. muchas gracias, Diego. En primer lugar, gracias por invitarme a presentar esta sesión. Es un placer estar con todos ustedes para presentar un tema actual, interesante, práctico. Radiología, nuestra revista, ¿qué es y para qué sirve? Como ya saben ustedes por el programa, soy el doctor Luis Ros Mendoza, jefe de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y profesor titular de universidad. Durante estos últimos 4 años, hasta el Congreso de Málaga, he ejercido la posición de editor jefe de la revista y, en virtud de la experiencia acumulada, quisiera presentarles cuál ha sido el devenir de la misma y, sobre todo, mediante esta presentación, intentar despertar vocaciones entre la gente joven, entre los radiólogos jóvenes y no tan jóvenes, por el campo del editorialismo, que es un campo sumamente interesante, fomentando la participación de los radiólogos en las actividades de la revista y, sobre todo, animándoles a que mantengan un adecuado nivel de publicaciones. La charla va a estar dividida en una serie de apartados, una introducción global para pasar ulteriormente a presentar una visión general de la revista con los objetivos y retos que nos hemos planteado en estos últimos 4 años, presentando finalmente una serie de datos de interés sobre la revista. La revista fue fundada en 1912 por Salvador Calatayud Costa, aquí lo tienen ustedes, radiólogo alicantino, que puede decirse que fue un adelantado a su tiempo, un verdadero hombre del Renacimiento. Volveremos a continuación sobre la figura de Salvador Calatayud Costa. La revista es el órgano de expresión de la Sociedad Española de Radiología Médica. Tiene una periodicidad bimestral con 2 ediciones y desde el año 2019 se traduce al inglés la totalidad de contenidos de la revista. Los artículos se revisan según el concepto de doble ciego, peer review, y Radiología está indexada en distintas bases de datos. Respecto a Salvador Calatayud Costa, ya hemos dicho, radiólogo alicantino nacido en el año 1880, se le considera como un pionero de la radiología a nivel europeo, como el introductor de la radioterapia en España, y ya en el año 1910 Salvador Calatayud Costa fue el delegado español en el V Congreso Internacional de Radiología. Secretario de la Sociedad Española de Radioelectrología Médica, fundada en 1917, en 1920 ganó la primera plaza de catedrático de radiología en la Universidad Central de Madrid, la actual Complutense, lo que supuso un hito histórico. Fundador de la revista, las becas de editorialismo que convoca la Sociedad Española, tanto para adjuntos jóvenes como para residentes, llevan su nombre, el nombre del fundador, y como digo, fue un verdadero hombre del Renacimiento. Se dice que, además de dar una serie de conferencias en Estados Unidos en esa época, fue un aventajado guitarrista y tuvo el honor de dar un concierto en París ante la reina Isabel II. Aquí tienen ustedes una foto que me proporcionó el doctor Ángel Gallete, que corresponde a la reunión fundacional de la Sociedad Española de Radioelectrología Médica en el año 1917. Vean ustedes al rey Alfonso XIII, el primer presidente de la sociedad, Joaquín de Crez y Ruiz, y aquí tienen ustedes a nuestro fundador de la revista, Salvador Calatayud Costa, primer secretario de la SEREM. ¿Cuál es la finalidad de Radiología? Es el vehículo de transmisión del conocimiento e investigación relacionados con la radiología en nuestra lengua. Hemos visto ya que somos un poquito más ambiciosos y que ya traducimos la totalidad del contenido de la revista a la lengua inglesa, en cuanto que intentamos ganar otros lectores y otros radiólogos que envíen sus artículos a Radiología. Es el foro de opinión y debate de nuestra comunidad radiológica, pero además es la tarjeta de presentación de nuestra sociedad, de la SERAN, y es un escaparate para publicar con calidad que debemos difundir.
distintos tipos de artículos, los clásicos originales de investigación o clínicos. Los originales de investigación requieren un tratamiento estadístico estricto y pueden ser prospectivos o retrospectivos. Los originales clínicos no requieren ese tratamiento estadístico tan definido y generalmente son retrospectivos. Artículos de actualización en radiología, de puesta al día, artículo del residente, que puede ser el banco de pruebas para publicar el primer artículo por parte de los residentes. Tienen que actuar como primeros autores, pero siempre el trabajo tiene que estar tutelado por algún miembro de staff. Radiología en imágenes, concepto de pictorial review, en este caso el interés, la información radica en las imágenes y en los pies de figura. Artículos sobre humanidades en radiología, artículos de interés histórico, artístico, cultural o antropológico, artículos sobre radiología basada en la evidencia, comunicaciones breves y también series que engloban varios artículos en relación con un tema específico. En estos 4 años, el comité editorial ha estado definido de una forma más o menos piramidal. Editor jefe al que le llegaban los artículos, el cual transmitía esos artículos a los editores adjuntos, y como la revista está organizada por órgano-sistema, esos editores adjuntos remitían los distintos artículos a los editores de área. Una vez revisados, esos artículos seguían el camino inverso a los editores adjuntos y al editor jefe. Hay también editores adjuntos junior, que son los becarios, un editor o editora de estilo, editor del artículo del residente, editor de radiología hoy. Estos artículos van orientados a estudiar, a definir la información más reciente sobre temas controvertidos, un editor de humanidades y un editor de actualizaciones. Este sería el esquema que ha tenido la revista durante estos 4 años, que probablemente con la nueva editora jefa sufra alguna modificación. ¿Qué objetivos nos planteamos para llevar a cabo durante esos 4 años? Aumentar la visibilidad de la revista, lograr su internacionalización. Ahora veremos cómo. Profesionalizar la formación de todos aquellos que colaboraban en las tareas de editorialismo, revisores, editores, miembros del comité editorial, convocando un curso anual de publicaciones orientado a estos colaboradores, y finalmente cooperar a lograr el tan deseado factor impacto, a que la revista progresivamente pueda intentar acceder a figurar en el Journal Citation Report. Desde el punto de vista de la visibilidad, aumentamos la misma mediante la traducción al inglés de todos sus contenidos. También en virtud de que se consiguió un espacio específico propio de la revista en la nueva web de la Serán, con una serie de contenidos que se están desarrollando en la actualidad: contenido editorial, contenido para residentes, contenido para estudiantes, en ánimo de intentar captar vocaciones ya en el periodo de la enseñanza de la formación de grado. Y se integró a la revista en las redes sociales desde hace un año. En el comité editorial de la revista figuran ya 2 editores de redes sociales. Desde el punto de vista de factor de impacto, lo que intentamos fue aumentar la visibilidad de la revista, ya lo hemos visto, mediante medidas de difusión, que la revista tuviese un acceso práctico y sencillo, mantener la calidad de la misma, originales y actualizaciones de calidad, y pidiendo también a los radiólogos españoles que cuando tuviesen algún artículo para publicar en una revista de factor impacto, si hubiesen publicado algún artículo en radiología que tuviese conexión con el mismo, que lo citasen. El concepto de autocita es válido, es éticamente válido hasta un determinado porcentaje, no debe de superarse, pero dentro de esos límites este concepto de autocita puede ser importante y puede ser válido. Y también mediante la publicación de documentos de consenso en relación con otras sociedades clínicas potentes, poderosas, como pudiera ser cardiología u oncología, de tal manera que esos documentos de consenso fuesen citados, fuesen descargados no solamente por radiólogos, sino también por esos especialistas clínicos. Aquí tienen ustedes la fórmula de factor impacto para un año determinado, el número de citas recibido por la revista en los 2 años previos,
y en el denominador el número total de artículos publicados en esos 2 años previos. En el año 2005 surge el concepto de índice H, creado por Hirsch, un investigador de la Universidad de California, que crea un índice que intenta valorar la actividad de un determinado investigador en relación con las citas que reciben sus artículos, de tal manera que si yo tengo 16 artículos, pero solamente 5 de esos artículos han recibido 5 o más citas, mi índice H es de 5, por lo tanto índice H en relación con el número de artículos que han recibido un número H de citas, H artículos que han recibido un mínimo de H citas. Este es el concepto de índice H que verán ustedes reflejado en los distintos currículum vitae e incluso en las distintas convocatorias para plazas o puestos de investigación. Obligaciones a cumplir como editor jefe de la revista: mantener los criterios éticos, esto está fuera de toda duda, un concepto importante, detectar el plagiarismo, mantener los niveles de calidad de la revista y fundamentalmente que la revista sea un instrumento de mejora para los autores. Ya veremos que según este concepto de peer review, de revisión por pares, incluso aquellos artículos que se rechazan de entrada llevan una revisión por parte de 2 expertos que aportan una serie de consejos para que esos autores jóvenes mejoren la calidad de sus artículos. Por lo tanto, se considera que Radiología es un adecuado instrumento de mejora para los autores. Retos que nos planteamos: mantener comentarios editoriales invitados. Durante estos 4 años se han publicado editoriales de Ivo Mení, que es el editor jefe de European Radiology, del editor jefe de GoRad, de la presidenta del American College of Radiology o de la Radiological Society of North America, y dentro de un enfoque multidisciplinar de estos comentarios editoriales se publicó también un editorial del secretario de la Sociedad Europea de Anatomía Patológica. Aumentar la satisfacción de los autores que envían sus artículos, y para ello lo que se requiere es un feedback rápido y eficiente y que los tiempos editoriales sean adecuados. ¿Por qué la revista es un instrumento útil y práctico? Sabemos que en los primeros años de residencia nuestra formación se lleva a cabo mediante textbook, pero ulteriormente ya la formación continuada implica una formación a expensas de la lectura de artículos en distintas revistas, y por lo tanto, si Radiología es una revista de buen nivel y esos artículos, aun cuando ya todos manejemos como segunda lengua el inglés, esos artículos están en español, pues tanto mejor para que aprovechemos esa opción que nos presta Radiología desde el punto de vista de la formación, y además, si publicamos nuestros artículos en la misma, contribuiremos a incrementar nuestro factor de impacto, nuestro índice H. Radiología, instrumento útil y práctico en virtud del curso de publicaciones para todos aquellos que quieran iniciarse en esa disciplina tan interesante, tan atractiva como es el editorialismo, curso de publicaciones anual impartido por los mayores expertos del comité editorial de la revista. Tenemos también el espacio web de la revista con un contenido ya no solo para residentes, sino para estudiantes, y un contenido editorial, contenidos que se están desarrollando en la actualidad. Recordamos también las becas de editorialismo, becas Calatayud Costa para adjuntos jóvenes y para residentes, la posibilidad que nos presta la lectura de los artículos de Radiología de contribuir a nuestra formación, y finalmente a la hora de publicar esa revisión por pares que tan útil resulta, porque esos 2 expertos nos van a aportar una serie de consejos para mejorar la calidad de nuestras publicaciones. ¿Por qué hay que publicar? ¿Por qué tenemos que publicar? Mucho tiempo ha transcurrido ya desde el famoso cuadro de Rembrandt, la lección de anatomía del doctor Tulp, en el año 1632. Hoy en día la transmisión de conocimientos se hace mediante uno u otro tipo de publicaciones.
Tenemos el deber ético, el deber moral de transmitir nuestros conocimientos y además ese concepto de publicar mejora nuestra formación. Para publicar tenemos que conocer, tenemos que tener principios de editorialismo, de documentalismo, de estadística. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que comprobar nuestra casuística. Por lo tanto, la publicación de artículos científicos mejora nuestra formación y además aporta valor curricular. Debemos de considerar el concepto de mantener un adecuado nivel de publicaciones como algo inherente a nuestra labor asistencial, como un rasgo más de nuestra disciplina personal, de la misma manera que si llevamos una dieta equilibrada o hacemos deporte para mantenernos en forma, debemos de mantener nuestra actividad en el campo de las publicaciones. No es fácil, pero debemos de valorar ese concepto como algo inherente a nuestra labor asistencial. Opciones de cooperación de la revista con el Club Bibliográfico. Está constituido por residentes realizando una labor muy interesante. Desde hace ya varios años hay siempre un representante del Club Bibliográfico en el comité editorial de la revista, mediante el artículo del residente, que puede ser el bautismo de fuego de los residentes más jóvenes con su primer artículo que tiene que estar liderado por ellos, pero tutelado por un miembro de staff, y finalmente cooperación mediante las becas de editorialismo para recibir una formación específica en este campo, becas para adjuntos jóvenes, becas para residentes. Tras esta primera parte, este enfoque global de lo que ha sido la revista, vamos a mostrar una serie de datos numéricos que van a contribuir al mejor conocimiento de lo que es radiología. Vean ustedes en cuanto al número de artículos recibidos. En el año 2021 se recibieron 183 artículos, cifra algo inferior al número que se recibió en el año 2020, 214 artículos, pero estos 214 artículos corresponden a la avalancha de artículos en relación con el tema COVID. Pero vean cómo desde el año 2018-2019, con 128, 122 artículos, se ha incrementado significativamente el número de artículos que recibe la revista. 183 en el último año, y fíjense ustedes la tasa de rechazo, una tasa de rechazo del 53%, más de la mitad de los artículos que se reciben se rechazan. Veremos cómo esta tasa de rechazo es adecuada, en cuanto que muy pocos de esos artículos que se rechazan se publican en otras revistas. Tasa de rechazo del 53% que se considera como adecuada y que tal vez incluso haya que incrementar en el futuro. Desde el punto de vista de la procedencia de estos artículos, ya somos conscientes de que la mayor parte de esos artículos proceden de radiólogos europeos, específicamente de radiólogos españoles. Pero vean el importante avance que ha tenido el número de artículos que nos envían los radiólogos de países latinoamericanos, como tiene también un incremento muy significativo el número de artículos procedentes de América Central y de Norteamérica, de radiólogos norteamericanos que probablemente sean hispanoparlantes. 8 artículos, 14, 24 en el año 2021 procedentes de Norteamérica, y vean cómo también dentro de este concepto de internacionalización de la revista va incrementándose el número de artículos que recibimos de países asiáticos, 4, 21, 23. Por lo tanto, internacionalización progresiva de la revista en relación con la traducción de todo su contenido al inglés. Y aquí tienen ustedes la lista de artículos entre los que se rechazaron entre 2018 y 2021 que han sido publicados en otras revistas, únicamente 13, y muy pocos han recibido alguna cita. Por lo tanto, ese concepto de tasa de rechazo del 53% parece adecuado. Desde el punto de vista de los tiempos editoriales, fíjense cómo en el año 2018 el tiempo que transcurría desde la recepción de un artículo hasta la emisión de la decisión final era de casi 22 semanas. Este tiempo se ha ido intentando disminuir y fíjense cómo en mayo, a principios de mayo del año 2022, el número de semanas que transcurre entre la recepción de un artículo y la emisión de una decisión final es de
solo 12 semanas. Se ha logrado una reducción significativa. Y vean en esta otra diapositiva ese concepto de esfuerzo del proceso editorial, en este caso ya no en semanas sino en días. Transcurren aproximadamente 8 días desde que llega un artículo hasta que llega ese artículo a los revisores realizan su trabajo en aproximadamente un mes y transcurren 20 días desde que el editor de área emite su decisión inicial, y desde la decisión inicial a la decisión final sobre ese artículo transcurren 47 días, en total entre 90 y 100 días desde la recepción del artículo hasta su decisión final. Desde el punto de vista de las métricas, vean ustedes el concepto de CiteScore, que es un índice que utiliza Elsevier y que hace referencia al número de citas recibidas en los últimos 4 años en relación al número total de artículos publicados en esos 4 años. Vean cómo, con respecto a esta métrica, la revista ha tenido una evolución estable, mantenida, lenta pero progresiva, y que en el año 2021 ese concepto de CiteScore es de 1,1. Otro índice que se maneja es el Estimago Journal Rank. Este índice lo que hace es ponderar la revista citadora. Las citas que recibe Radiología no se ponderan todas igual. Hay revistas en las que esas citas constituyen un hito mucho más importante, y por lo tanto este índice Estimago Journal Rank lo que hace es ponderar la revista citadora. Vean también esa evolución lenta pero progresiva. A finales de este mes de junio tendremos la actualización de esta métrica con respecto al año 2021 y se estima que también irá en aumento. Por lo tanto, progresión lenta y mantenida. Lo mismo con otra métrica, el Source Normalized Impact per Paper. Esta métrica lo que posibilita es una comparación directa entre fuentes de distintos campos temáticos. Nos permite evaluar equilibradamente, con una ponderación objetiva, artículos de radiología con respecto a artículos de otras disciplinas como puede ser cardiología u oncología. Vean el aumento progresivo, y en la actualización que tendrá lugar a finales de este mes también se estima que esta métrica va a ir en aumento. Desde el punto de vista del factor impacto estimado, en el año 2021 este factor impacto estimado es de 0,67 en relación a las 80 citas que recibió la revista en este año. Vemos, por lo tanto, pues cómo ese factor impacto tiene también una progresión lenta y mantenida que hace que en la actualidad Radiología, nuestra revista, esté siendo evaluada por Clarivate con objeto de ver si se puede integrar en el Science Citation Index Expanded. Aquí tienen ustedes esas 80 citas logradas hasta el mes de abril del año 2022 en relación a 119 artículos, número de citas que constituye un máximo histórico en toda la historia de la revista y que justifica un factor de impacto de 0,67 con un porcentaje de autocitas en el límite superior, pero desde el punto de vista ético, un porcentaje de autocitas que es adecuado. A modo de ejemplo, vean los artículos más citados en el año 2021, independientemente de su fecha de publicación. El artículo más citado en el año 2021 hace referencia a un artículo sobre cáncer de mama en el siglo XXI que corresponde a la tesis doctoral del doctor Merino Bonilla, que tuve el honor de dirigir. Este es el artículo más citado en toda la historia de nuestra revista, 65 citas, 23 de las cuales se han recibido en el año 2021. El segundo artículo más citado hace referencia a un artículo sobre radiología y COVID publicado en el año 2021 con 17 citas, de las cuales 12 corresponden a citas de ese año 2021. Respecto a la utilización, al acceso a estos artículos desde distintas plataformas, fíjense ustedes cómo en el caso de Elsevier, acceso a artículos a texto completo a través de 2 plataformas, Assign Direct o Clinical Key. Vean cómo desde el año 2018 hay un incremento
significativo de ese acceso a artículos de texto completo, 37.000 en el año 2018, 39.000 en el 19, 40.000 en el 20 y fíjense ustedes, 86.000 en el año 2021 y lo que es más importante, en el año 2018 un 30% de esos accesos a texto completo correspondían a la traducción en inglés. Y este porcentaje ha ido incrementándose progresivamente y en el año 2021 un 61% de todos los artículos a texto completo que se descargan corresponden a la versión en lengua inglesa. Por lo tanto, importancia de ese gesto que se tuvo de traducir la totalidad de contenidos de la revista al inglés y eso refleja la paulatina internacionalización de la misma. Vean también una tendencia muy característica por parte de los radiólogos españoles. El mayor número de descargas tiene lugar en artículos publicados en el primer número de cada año, en el número de enero, febrero. Tal vez eso haga referencia a que tenemos un propósito de la enmienda muy definido en los radiólogos españoles e intentamos mantenernos al día desde principio de año y tal vez eso lo cumplimos con esas descargas que como vemos son máximas en el número de enero-febrero. Esta situación ha justificado que publiquemos ya en el año 2021 los artículos que pensamos van a ser más atractivos en ese número 1 de enero-febrero y vean los resultados de esos artículos publicados ya en el año 2021. Aquí hay un poquito de sesgo, fíjense el incremento tan significativo del número de descargas, porque la mayor parte de estas descargas durante todo el año 2021 corresponden a los artículos de la serie Radiología y COVID que el comité editorial de la revista coordinó como novedad ante la pandemia. Y ahí tienen ustedes como en el año 2021 la mayor parte de artículos que han recibido el mayor número de citas y que han experimentado el mayor número de descargas corresponden a artículos de esa serie sobre radiología y COVID que, como digo, coordinó el comité editorial de la revista. Es una tendencia esta, la de un mayor número de descargas en el primer número de cada año, que una vez analizada nos sirve para planificar una estrategia de publicaciones. Vean también el concepto de utilización, de Stein Direct. Un 14% de los artículos que se descargan corresponden a descargas realizadas por radiólogos españoles, un 4% radiólogos mexicanos, radiólogos colombianos o incluso radiólogos de Costa Rica, pero en un 80% de los casos el porcentaje máximo de descargas corresponde a radiólogos del resto del mundo. Esto tiene relación con ese concepto de internacionalización de la revista. Y vean aquí el número de descargas que prácticamente sigue un carácter casi exponencial. 665.000 descargas en el año 2018, mientras que en el año 2021 hay 1.124.000 descargas. Y lo que es más importante, el tiempo de consulta. En el año 2018 el acceso y el tiempo de consulta era de aproximadamente 2 minutos, lo veremos luego, mientras que en el año 2021 esos tiempos de consulta son de casi 8 minutos. Conceptos importantes. ¿A través de qué medios se accede a estos artículos que están en nuestra revista? Fíjense cómo en un 87% de los casos se accede a través de Google, pero en segundo lugar, a una distancia muy significativa, se accede también a través de PubMed o a través de la web de la SERAN. Y vean cómo en este año 2021 el teléfono móvil, aun por muy escaso margen, ha superado como medio de acceso al ordenador de sobremesa, al laptop, y quedando la tablet a una distancia muy significativa, 49% de accesos a través del móvil, 48% a través del ordenador de sobremesa. Y como les decía en el inicio de la charla, fíjense, desde el punto de vista de la edición en castellano de radiología, vean cómo el número de capturas según el modelo tradicional va disminuyendo progresivamente, lo tienen en morado, mientras que el número de capturas a través de las redes sociales
el modelo actual va incrementándose. Eso quiere decir que la revista se ha adaptado a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, y que esos editores de redes sociales que forman parte del comité editorial han realizado un trabajo muy adecuado, y la revista está adaptada a los tiempos actuales. Desde el punto de vista de la edición en inglés, la situación está compensada. Se mantiene el número de descargas según el modelo tradicional y va incrementándose progresivamente el número de descargas a través de las redes sociales. La revista está pues integrada, adaptada a las nuevas tecnologías. Y ya para finalizar, un resumen de lo que ha acaecido en estos 4 años. Aquí tienen ustedes la situación inicial y la situación ulterior. Vean, artículos recibidos en el año 2018, 128 artículos recibidos en el año 2022, 183, porcentaje de artículos rechazados, un 39% en el 18, en el 22, hemos dicho que en el 21 era un 53%, en los meses que llevamos del año 2022 un 45%, tiempos editoriales, fíjense ustedes, esto sí que es importante, la disminución de estos tiempos editoriales, 21 semanas en el año 2018, 12 semanas en el año 2022. El aumento significativo, lento pero progresivo, de todos los índices y de todas las métricas, el CIT-Score, el estimado Journal Rank, el Source Normalized Impact per Paper, del factor de impacto estimado y también del número de citas, 56 en el año 2018, 80 en el año 2022. Vean también el número significativo, el incremento del número de descargas, fundamentalmente el tiempo de consulta, 2 minutos en el año 2018, 8 minutos en el año 2022, y lo que es importante, el concepto de la acreditación. 2,8 créditos en el año 2018, 9 créditos de SEAFORMEC en el año 2022, lo que hace que nuestra revista sea considerada como un instrumento sumamente útil desde el punto de vista de la formación continuada. Desde el punto de vista de las conclusiones, en mi concepto, de lo que más satisfecho me encuentro es de que hemos sabido llegar a la gente joven. Hemos tenido que duplicar el número de becas. Más de 10 becarios han pasado por Zaragoza durante varios días, durante estos 4 años, para recibir formación presencial. En segundo lugar, de la internacionalización de la revista mediante la traducción de todo su contenido al inglés. La revista forma parte ya del ecosistema Elsevier, que incluye las revistas más importantes en lengua inglesa. Hemos sabido adaptarnos a las nuevas tecnologías. Nuestros editores de redes sociales han cumplido con su misión. Hemos logrado 9 créditos de SEAFORMEC y el informe sobre el test de formación continuada que nos llegó a finales de mayo, contestado por cerca de 800 radiólogos que han seguido el test de formación continuada, justifican que la revista sea considerada como un mecanismo extraordinariamente útil de formación continuada. Hemos visto que las métricas han alcanzado máximos históricos y estamos pendientes de la decisión de poder ser integrados en el Science Citation Index Expanded. Se han instaurado premios para los revisores más destacados, se han recibido editoriales invitadas que han prestigiado nuestra revista y se han organizado, se suprimieron los suplementos por motivos económicos y este año 2022 ya van a publicarse 2 suplementos a coste cero. Para finalizar, por lo tanto, como conclusiones, en mi opinión, hay que considerar la revista como algo útil y práctico. Hay que aprovecharla, tenemos que utilizarla para publicar y destacar la importancia de las becas de editorialismo que van a permitir a la gente joven introducirse en un campo tan interesante, tan importante, tan atractivo como es el editorialismo y que les va a permitir cooperar con las actividades de radiología. Por lo tanto, radiología, algo extraordinariamente útil que tenemos que cuidar y que tenemos que potenciar. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Luis Ros. Bueno, vamos a leer unas cuantas preguntas que tenemos de la audiencia. Las 2 primeras preguntas las vamos a ordenar. A ver, un momentito. Vale, pregunta de la doctora Teresa Moreno. Más que una pregunta, son 2 sugerencias, a ver qué parecen, como para aportar. Dice,
que estaría interesante incluir dentro de la revista una sección de cómo lo hago, tipo bricolaje, entiendo, ¿no? Revisiones sobre un tema, puestas al día, que puedan abarcar un número completo y muy interesante en cualquiera de las secciones, pero sobre todo se refiere a intervencionismo. Supongo que la doctora Moreno, si quiere escribir, sería más un paso a paso de procedimientos o de secuencias de resonancia. Y también te felicita, aplaudir el giro que está llevando la revista, especialmente en la traducción de los artículos. Ello anima a la publicación y a que sean artículos referenciados. ¿Alguna? Bueno, pues muchas gracias a las dos compañeras que han intervenido y sobre todo por esa felicitación sobre la evolución de la revista. El futuro de la revista ya está en manos de la doctora Cristina García Villar y por lo tanto va a ser ella la que va a intentar, imagino que con una cierta continuidad, abrir nuevos horizontes y por lo tanto considero que estas sugerencias que hacen, que son interesantes, serán bien recibidas por la nueva editora jefa y si lo considera oportuno podrán implementarse. Pienso que no habrá ningún problema y que lo que deben de hacer es dirigirlas de manera más o menos oficial a la nueva editora jefa, la doctora Cristina García Villar. Son sugerencias sumamente interesantes y como hemos dicho al principio de la charla, antes del inicio de la misma, en el campo del intervencionismo hay una editora de área que puede potenciar estas sugerencias si se les transmiten de manera adecuada. También siguiendo un poquito lo que ha comentado, dice que también estaría interesante incluir protocolos de actuación conjunta. Dice que acaba de publicarse en redes sociales el protocolo Código Fístula, realizado por varias sociedades científicas y entre ellas la Servei. Lo digo como ejemplo. Dice que son muy escasos o inexistentes en revistas en español, los protocolos de actuación conjunta. Correcto. Como hemos dicho antes, desde el punto de vista de lograr factor impacto, una de las estrategias sería documentos de consenso que pudieran ser aprovechados no solamente por los especialistas en radiología, sino también por especialistas de distintas disciplinas, de tal manera que el número de citas o el número de descargas se pudiese multiplicar en relación con la participación de estos otros especialistas. Yo pienso que si esa sugerencia se vehicula adecuadamente a la editora jefa de la revista, a la editora de área, podrá llegarse a establecer una adecuada coordinación sobre esas parcelas. Perfecto. Ahora tenemos varias preguntas del doctor Pedraza. Dice, ¿qué porcentaje de admisión y publicación de manuscritos recibidos tenemos en la revista Radiología? Bueno, yo creo que esta pregunta ya la has contestado antes. Es un 53% de rechazo, pero teóricamente conforme vayan almacenándose más artículos originales, conforme se vaya teniendo más stock, este porcentaje de rechazo podrá ampliarse. Hay algunas revistas muy punteras que llegan hasta un 70-80% de tasa de rechazo, pero eso ya depende del porcentaje de artículos que tengan en stock. Entonces nosotros estamos en un 53% que, como se ha visto, no es una cosa que sea exagerada, porque únicamente 13 artículos de todos los que se rechazaron durante estos últimos 4 años se han publicado en otras revistas. Otra pregunta del doctor Pedraza. Dice, ¿en tu experiencia los autores aceptan en general bien los comentarios de los revisores? Yo creo que sí, los revisores, desde este punto de vista que hemos hablado de profesionalización de la formación, ya de por sí pues tienen una sólida base y en el curso de publicaciones se les indica cómo realizar esa revisión por pares. Luego, pues la terminología que se utiliza es siempre correcta y adecuada, y aun cuando en alguna ocasión puede haber algún comentario, en la mayor parte de las veces siempre se acepta adecuadamente, porque, como comento, aun en el peor de los casos, aun cuando se rechace de entrada el artículo, ese artículo se lleva a la revisión por esos dos expertos y el editor, generalmente Nobel, recibe una serie de consejos para mejorar ese artículo. Por lo tanto, es una labor de formación continuada muy adecuada que el autor agradece, y cuando ve esos consejos se da cuenta de los fallos que tiene y de la manera de mejorar.
desde este punto de vista, pues es un mecanismo de educación, de formación continuada para esos autores noveles por parte de los revisores y de los editores de área. Perfecto. Otra pregunta del doctor Pedraza dice: el proceso de investigación y publicación se basa en tener conocimientos esenciales sobre habilidades como el análisis estadístico básico, la gestión de bases de datos o la capacidad de pedir financiación. ¿Tú crees que desde radiología se debería tener accesible documentación para autoformación en estos temas esenciales? Yo creo que sí, que es una labor que se está realizando de manera progresiva. Ya hemos hablado del uso de publicaciones. Es importante que la educación de nuestros revisores, de nuestros editores de área, de los miembros del comité editorial esté profesionalizada. Curso de publicaciones. Hay también un curso de estadística que se implementó en 2 ediciones el año pasado y posiblemente se pueda también ampliar para valorar cómo pedir una beca FIS o para valorar cómo pedir financiación de una manera reglada a organismos oficiales. Yo creo que todo esto se tiene que profesionalizar y que tenemos que ir más allá de lo que nuestros propios centros nos puedan enseñar. Tenemos expertos en nuestros propios centros de documentalismo o de estadística, en nuestros propios hospitales, pero yo creo que la formación tiene que ser profesionalizada. Perfecto. Otra pregunta al doctor Peraza. ¿Tú crees que se debería incrementar el número de artículos de revisión que quizás pueden tener un mayor número de citaciones y que puede aumentar nuestro factor de impacto? Bueno, aquí ya la respuesta corresponde a la nueva editora, pero hay que ser cauto y hay que tener un equilibrio entre el número de artículos que se reciben para poder publicar 6 números al año. Podría resultar muy fácil pensar y decir, bueno, pues en vez de 6 vamos a hacer 10 números al año, pero primero eso incrementa el costo de la revista, que ya de por sí es muy elevado, y habría que tener la plena seguridad para mantener esos mecanismos de acreditación de que vamos a recibir el suficiente número de artículos de los distintos tipos que se exigen para mantener esa acreditación y que no íbamos a quedarnos descolgados en ninguno de esos números que hemos ampliado. Hoy por hoy la periodicidad bimestral resulta adecuada. En el futuro, pues si hay un mayor número de artículos y se ve que se puede ampliar el conjunto total de números al año, pues eso ya habría que valorarlo. Eso ya depende de lo que el futuro depare y también hay factores económicos por medio. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, también es del doctor Pedraza. Dice: has comentado que el artículo más citado derivaba de una tesis doctoral. Quizás un problema es que la opción de tesis doctoral como compendio de artículos se exige un impact factor concreto de los artículos. ¿Tú crees, al menos, que se debería estimular la publicación en radiología de los resultados de las tesis doctorales en formato clásico de manuscrito? Muchas gracias. Bueno, eso podría ser una opción. De hecho, hay un repositorio ya en la web de la SERAN donde se pueden mandar los trabajos publicados por cada autor e incluso todas las tesis doctorales. Esto también lo organizó el doctor Alex Rovira, que ha sido editor de publicaciones hasta hace muy poquitos días, y hay un repositorio donde están todas las tesis doctorales. La idea sí que sería que una tesis doctoral ulteriormente se publicase. Lo que ocurre es que habitualmente, si son tesis doctorales muy buenas, se publican en revistas con factor impacto. Aquí el concepto es que el doctorando pues, era alumno mío y accedió a publicarla en la revista Radiología. Pero es lo que antes os comentaba, pedimos el sacrificio a los autores españoles que puedan publicar en revistas de factor impacto, que alguno de esos artículos lo envíen a Radiología. Lo mismo que citen en esos artículos que mandan a revistas con factor impacto artículos de radiología, que alguno de esos artículos que pudieran ir a revistas de factor impacto lo reserven para mandarlo a Radiología. Eso sí que contribuiría a la expansión y al aumento del número de citas. Poco a poco todo hace un núcleo que potencie el ascenso de la revista. Muy bien, pues veo que no tenemos más preguntas de la audiencia, estamos en 9 de la mañana. Daré paso al experto Chema García, cuando se quiere hacer unos comentarios, Bueno, Luis, y al doctor Salva Pedraza también. Muchas gracias, Diego. Luis, gracias por tu charla y por tu actualización. Es importante, creo yo, que los radiólogos españoles
estén un poco al tanto de su revista, ¿no? Y me gustaría decir algo aquí. Es muy probable, lo digo por mi experiencia, es muy probable que no se perciba desde fuera la complejidad de llevar una revista adelante. Yo diría más, una revista como Radiología. Ser editor de Radiology es complejo, necesita una gran estructura, pero Radiology come, ¿no? Radiología es una revista que ha tenido siempre que ir bregando y se ven los números con un número mucho más limitado de entradas y como has dicho, necesita estar equilibrada, con lo cual es una cuestión compleja, ¿no? Y yo creo que es una revista de los radiólogos españoles, una revista de la Sociedad Española de Radiología Médica y todos ellos deberían ser conscientes de eso, ¿no? Por ejemplo, la revista no está dando ningún giro especial con la publicación en inglés. Lo que está haciendo es publicar más en inglés. O sea que esto es algo que viene desde muy lejos, pero no es algo que sea fácil de hacer. O sea, publicar en inglés necesita dinero para empezar, ¿eh? Hay que pagar y tiene que estar en presupuestos y por otro lado no es fácil encontrar traductores que a un precio, digamos, que sea asumible, lo hagan de una forma correcta, ¿no? Bien, con esto simplemente quiero mencionar las dificultades de la gestión de una revista como Radiología. Las que tuve yo cuando fui editor, las que has tenido tú como editor y las que va a tener Cristina como editora y que muchas veces se mueve por la voluntad de aquellos que están dentro. Yo quería simplemente, bueno, tengo algunas cuestiones en la cabeza, pero me gustaría que hablases un poco más, Luis, de la cuestión de la autocita, porque has mencionado algo sobre la importancia de mantenerla equilibrada, pero también quiero decir que la autocita es necesaria en una revista. O sea, una revista que no sea autocita es como que desprecia lo que tiene dentro. Es algo que puede parecer así. No sé, ¿cuál es tu opinión en esto? ¿Y cómo lo has manejado en este tiempo? Bueno, la idea ha sido el pedir a los radiólogos españoles ese concepto que ya hemos dicho varias veces, que si iban a publicar en una revista Factor Impacto un artículo que tuviese relación con algo que tuviesen en radiología, lo citasen. El concepto es que también por límites éticos superar un 20% que el total de citas, más de un 20% estuviesen en relación con ese concepto de autocita, sí que podría ser punible desde el punto de vista de una acreditación oficial. Entonces, lo que intentamos es que no se supere ese 20% de autocita considerado como nivel máximo. En años anteriores teníamos un 6, un 7%, un 10, un 12, hasta un 20%. Pienso, tú me dirás... Sí, pero sí, yo pensaba, yo creía, o sea, mi concepto, o sea, esto, es decir, no hay una ley que establezca el número de autocitas, ¿no? La que es permisible o no. Yo creo, mi impresión es que, por lo menos en el tiempo que yo estuve, un 50% de autocitas en una revista como Radiología podía ser algo aceptable. De hecho, archivos de bronconeumología tuvo problemas en el ISI, tuvo problemas precisamente por su número de autocitas, pero los tuvo cuando llegó a un límite de un 70%. O sea, que estuvo incluso afuera. O sea, la tuvieron en consideración precisamente por ese número, pero no hablábamos de un 20% o 15%, hablábamos de un 70% de autocitas. Y luego otros mecanismos que tiene de autocitarse revistas, que es publicar muchos comentarios editoriales, publicar muchos artículos de revisión de lo que se ha publicado en la revista durante un año en el intento de ir metiendo citas de la revista, obviamente, ¿no? No sé, creo que es un asunto que anima a considerar el equilibrio, ¿no? Porque no autocitarse tampoco es bueno. No, hay que hacerlo. Lo único, mantener unos límites que nadie te pueda llamar la atención, ese es el concepto. Entonces sería cuestión de cerciorarse si Clarivate considera un determinado porcentaje como máximo mínimo, pero la idea es que nadie te pueda llamar la atención. Y Luis, otra cosa, porque ya Salva lo ha dicho respecto a los artículos que te pueden autocitar más. Has hablado de las descargas. ¿Tenéis una distribución de los artículos que se descargan? O sea, ¿se descargan muchas más actualizaciones, muchos originales? ¿Tenéis alguna información? Eso está pedido a Elsevier. Elsevier nos da los datos brutos.
La editorial nos da los datos brutos, pero falta el definirlos de manera específica. Lo que sí que hemos comprobado, por ejemplo, es esa tendencia a que el mayor número de descargas es en el número de enero-febrero de cada año. Y eso nos ha hecho ya desde hace 2-3 años publicar los artículos más atractivos en ese primer número de enero-febrero. Es una tendencia que es continuada y que nos sirve para planificar esa estrategia. Y hemos hecho también un análisis bibliométrico de la revista entre el año 2010-2020 que salió publicado, que eso también puede servir para que en relación con los resultados de ese análisis bibliométrico se planifique el tipo de artículos que nuestros lectores quieren recibir, de tal manera que podamos adaptar los contenidos de la revista, se puedan adaptar a esa planificación en relación a lo que nuestros lectores quieren recibir. Pero hoy por hoy el Sevier no nos ha dado tipificado el tipo de artículos, pero se le puede pedir y probablemente lo harán y lo definirán. Hoy en día lo que más prima son artículos originales, que parece que esto implica un cambio en la orientación de la revista. La revista hasta ahora era un gran instrumento de formación continuada, pero ahora hay en stock más de 80 artículos originales, lo que quiere decir que probablemente el perfil de la revista en un futuro inmediato tenga que cambiar y sea un órgano de expresión de la investigación de los radiólogos españoles que se animan a mandar sus originales a la revista. Sí, sí. Luis, en cuanto a al animar a la publicación, porque claro, todos cuando estamos en una revista pues hablamos, hay que animar a la publicación, hay que buscar formas de que lo hagan, pero ¿cuál es tu impresión real, ¿no? Porque esto de la publicación, en el curso a mí me toca siempre hablar en el curso de publicaciones, siempre tengo una que es ¿por qué publicar, no? ¿Por qué publicar? Yo estoy colocado en ese asunto, ¿no? Donde tengo que contar estas cosas y dices, bueno, ¿esto a quién le llega, ¿no? ¿Qué piensas tú respecto a esto, ¿no? Porque o sea, la cuestión es, o sea, es fácil incluso dar argumentos de por qué publicar, pero otra cosa es hacerlo. Yo soy escéptico. Yo creo que la cuestión de publicar va unido a un perfil. Y esos perfiles no son comunes y además en nuestros servicios probablemente no son comunes en absoluto. Y son esos mentores, esa gente que entiende la cuestión de la importancia de la publicación, ya lo has dicho, está incluso metido dentro de lo que sería la vocación médica, incluso eso, incluso ahí, ¿no? ¿Cómo prevés que una revista, con tu experiencia en esos 4 años, puede mejorar en la captación de artículos, más allá de dar consignas, ¿no? La verdad es que tienes toda la razón en lo que dices. Hoy en día el publicar es un lujo, porque estamos sumidos en una vorágine asistencial que prácticamente no nos deja hacer otra cosa. Luego, además, el valor curricular cada vez se exige menos para las plazas, porque bueno, pues hay plazas muchas libres y por lo tanto ese concepto curricular de que el que tenía más publicaciones o el que tenía la tesis doctoral podía superar a otro, pues no se lleva. Va unido, yo creo, al concepto, como tú muy bien has dicho, de un perfil específico de radiólogo académico, pero en los servicios de los hospitales universitarios, si nos catalogamos como tales, tenemos que ser realmente universitarios y tenemos que contemplar la faceta docente y la faceta investigadora. Y por lo tanto creo que lo que hay que hacer es lanzar el mensaje. El mensaje tiene que ser continuo a las nuevas generaciones. No nos basta con la asistencia, no nos podemos quedar en la asistencia. Es importante el tener una labor docente, formación especializada, formación de grado en los profesores universitarios y sobre todo hacer una labor de investigación discreta, pero que se puede hacer. Podemos publicar un artículo de actualización, un pictorial review, un artículo de humanidades, pero desarrollar esa faceta de editorialismo, que es para lo que yo consideraba esta charla imprescindible. Fundamentalmente fomentar, despertar vocaciones por el editorialismo entre la gente joven y cuando se despierten esas vocaciones que acudan a cooperar con la revista. Y si acuden a cooperar con la revista, yo creo que tenemos ganado un gran papel porque cuando sean editores de área fomentarán a sus residentes para que publiquen. Sí, sí, además yo creo, Luis, que el perfil de la revista de una sociedad nacional
es un espejo de lo que la sociedad es y lo que sus radiólogos son. Porque si podemos compararnos con el British Journal of Radiology, por ejemplo, o nos podemos comparar con la revista francesa o nos podemos comparar con la italiana. Todas ellas están por encima de nosotros claramente en sus métricas, claramente. Luego, no es una cuestión simplemente de que publico o no publico, dónde publico, sino que esas revistas, la revista Radiología es un espejo de nosotros. Y esa revista va mejorando, quiere decir que nosotros vamos mejorando. Pero si hacemos benchmarking, estamos ya colocándonos en un espacio, ¿no? Y ya sabemos dónde estamos colocados. Luego, todos deberíamos ser conscientes de eso, creo. No sé si crees tú esto, Luis. Sí, no es fácil, pero el mensaje yo creo que lo tenemos que mandar ininterrumpidamente y que tenemos que dar medios para que la gente joven se forme, el curso de publicaciones, el curso de estadística, dar medios a la gente, y si se les da una formación profesionalizada, yo creo que con un mensaje insistente, con buenos mentores en los hospitales universitarios donde se realizan los periodos de formación especializada, esa gente tiene que salir sabiendo que tiene que mantener ese nivel de publicaciones. Sí, probablemente si no es solamente... Salva, si quieres que paremos, paramos, ¿eh? No te oigo, Salva. Porque son y 11, bien, si os parece bien. Tenía como 14.000 más que decirle, pero bien, lo dejo aquí, lo siento. Nada. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Chema, por tus comentarios de experto. Gracias a ti, Diego, por tu excelente moderación. Y Luis, como siempre, una sesión magistral de las que tú siempre nos regalas. Yo intento hacer un resumen, Luis. Yo creo que tú nos has hablado sobre todo de unas métricas y 4 retos. Métricas nos has dicho, oye, señores, estamos consiguiendo una aceptación de cerca del 50%. Estamos consiguiendo un factor de impacto del 0,6. Tenemos 1 millón de descargas y un tiempo que hemos mejorado de 8 minutos de consulta. También nos has puesto 4 retos. Retos de intentar que los radiólogos, un poco que Chema también lo subrayaba, publiquemos en radiología, un poco intentando que haya editores de área, que un poco mantengan la relación con las diferentes sociedades, el curso de estadística, el curso de editorialismo. Después también de cara a los revisores, un poco cuidarlos un poco con todas las becas de editorialismo. Y después de cara a los lectores, un poco, hombre, el esfuerzo que se ha hecho de pasar al inglés, ¿no? Con el presupuesto que eso supone para la sociedad, ¿no? Y el hecho también de las redes sociales, que es en este momento, como nos están moviendo, yo creo que revela un dinamismo y una actividad proactiva muy grande de la revista. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Luis. Correcto, lo has hecho perfectamente. Salva. Muy bien, oye, Luis, muchísimas gracias, como siempre un placer. Contaremos contigo con más sesiones. Simplemente comentar a la audiencia que mañana tenemos a la autora Laura Martos, de Girona, que nos va a hablar de la importancia de la técnica en la realización de las mamografías. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Diego. Gracias, Chema. Que tengáis un gran día. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós, Luis.